Seguimos en Bien y Saludable y no saben qué gusto me da darle la bienvenida al doctor Jaime Lavetman. Él es neurólogo, es de los neurólogos más reconocidos. Lo conozco hace ya muchos años, querido Jaime, y verdaderamente tu trabajo es excepcional. Y no sabes el honor que tengo de compartir los micrófonos y las cámaras contigo. Muchísimas gracias. El honor es mío. Muchísimas gracias por invitarme y estoy, estoy al pendiente de lo que me pregunten. Fíjate que hoy vamos a hablar de un tema que es muy importante y más en toda la población por todo el estilo de vida que llevamos, que son los accidentes vasculares cerebrales o el EBC, que quiero que nos digas cuáles podrían ser los tipos y obviamente también todas las señales de alarma para que puedan recibir ayuda. ¿Cómo no? El término de accidente vascular cerebral usado a nivel mundial implica que de una u otra forma la circulación al cerebro se ve comprometida. Y básicamente tenemos dos presentaciones. Una es cuando un vaso sanguíneo se tapa por alguna razón, y hablaremos un poco más al respecto. Y como cualquier vaso sanguíneo que se tapa, el tejido al que debe de nutrir, pues muere, y eso produce un infarto. Cuando hablamos de una muerte a nivel del cerebro, pues lo llamaríamos entonces un infarto cerebral. Y la otra causa es cuando un vaso sanguíneo, también dentro del cerebro, en vez de ser obstruido, se revienta, explota, se abre, dejando salir una gran cantidad de sangre, lo que llamaríamos entonces una hemorragia cerebral. Ok, Estas entonces son las tenemos dos causas más importantes. infarto, que puede ser a través de un trombo, y hemorragia. Que queremos entender por qué la sangre es tan dañina cuando no está a través de los vasos, o sea, que baña el tejido cerebral. La sangre lleva una serie de nutrientes, entre ellos lleva oxígeno también, con el cual nutre al órgano específico del cual uno está hablando. En el caso del cerebro es el órgano de la economía que, por ejemplo, más oxígeno y más glucosa consume. Cuando un tejido deja de recibir estos nutrientes, tiene un tiempo determinado antes de que se produzca el infarto. Voy a poner el ejemplo de un riñón. Se nos puede tapar un riñón, pero ahí tenemos varios minutos, pueden ser hasta horas, en que todavía puede ser salvable el tejido. Pero desgraciadamente a nivel cerebral, el tiempo que transcurre entre que el órgano deja de recibir sangre y el daño se vuelve ya permanente e irreversible es de escasos 6 minutos, que es lo más que el cerebro puede soportar sin una oxigenación adecuada. De ahí la premura de tener que actuar con cierta rapidez en este tipo de eventos. Así es. Ahora, esto en todos los hospitales, cuando llega un paciente con un accidente vascular cerebral, ya sea por trombo o por una hemorragia, es de primordial atención en este filtro, si lo podemos llamar así, creo que le llaman ictus, ¿no? Que tenemos un ictus y es de atención inmediata por este tiempo tan preciado. Sí, voy a poner dos ejemplos. Vamos a hablar primero de que se tapó una arteria y el cerebro sufrió cierto daño. Ese daño que ocurre en los primeros 5 o 6 minutos es irreversible, pero alrededor del mismo hay una zona que llamamos una zona de penumbra, una zona que puede ser salvable. Entonces, cuando el paciente llega al hospital, y tiene que ser dentro de las primeras 4 horas y media, ya sabemos que una zona del cerebro ya sufrió daño irreversible, que puede ser pequeña o puede ser mayor, Sí. pero hay una zona más que podemos llegar a salvar. Y entonces una intervención en esas primeras 3 horas, 3 horas y media, 4 horas, podría hacer que el daño sea menor, que la recuperación, la rehabilitación del paciente, pues le entregue una menor discapacidad y le dé una mejor calidad de vida en el futuro. Por eso es importante
que los pacientes que presentan un ictus, como tú bien lo llamaste, deben de asistir al hospital más cercano a la brevedad, no deben de esperarse. Y ya hablaremos de cuáles son esos signos importantes que hacen que el paciente tenga que ir. Eso es algo que me encantaría que toquemos, doctor Jaime Lavetman, acerca de cuáles son los signos. Este ictus, para que la gente comprenda de que, bueno, no me puedo esperar a que se le pase, es acudir al hospital más cercano a recibir atención inmediata. Claro que sí. Todos hemos aprendido a través de los años por lo que vemos y lo que escuchamos que un accidente vascular cerebral puede dar cierto tipo de manifestaciones, dependiendo de qué lado y de qué zona del cerebro sea la que se ve afectada. Pero dentro de los temas que el paciente o la familia deben de tener en cuenta es la presencia súbita de un entumecimiento muy importante en alguna parte del cuerpo, una debilidad importante también en alguna parte del cuerpo, que puede incluir el rostro, puede ser que la boca se desvíe para un lado. Otro de los puntos que debe uno de tener en cuenta es una presencia de una confusión que no tiene una razón de ser, súbita, de presencia rápida. También la dificultad para ver. De repente no puedo ver hacia un lado o perdí la visión de uno de ambos ojos o la mitad en cada uno de ellos, o el ver doble súbitamente. Otra más y muy importante es el habla. En la gente que la mayoría somos diestros, la zona del habla se encuentra del lado contrario, quiere decir en el hemisferio cerebral del lado izquierdo. Y si esto se ve afectado, de repente yo tengo la dificultad de poder expresar lo que tengo en mi cabeza, pero a su vez también puedo dificultad para entender lo que la gente me está diciendo. Ok, Doc, me tengo que ir a una breve pausa y regresamos con más sobre accidentes vasculares cerebrales para que tomemos conciencia y actuemos de inmediato. Estoy platicando con el doctor Jaime Lavetman, él es neurólogo, un extraordinario profesional que ya conozco hace algunos añitos, querido Jaime. No vamos a decir cuántos, cuando yo trabajaba en el ABC como jefe de rehabilitación desde ahí, pero sí son ya más de 25. Oye, querido Jaime, estábamos comentando acerca de los accidentes vasculares cerebrales. Mencionaste que hay dos tipos, cuando es hemorrágico o cuando hay un trombo, que lo que pasa es que deja de irrigar una zona en específico y de ahí viene el daño. Y también la importancia de acudir inmediatamente a recibir atención, porque depende del tiempo, son los daños que quedan, todas las secuelas que quedan, que seguramente usted ha escuchado como una hemiplegia. Y siempre va cruzado, ¿no? Correcto. No siempre, pero bueno, la mayoría de las veces. La mayoría de las veces, sí. Por ejemplo, sí, adelante. Perdón. Si alguien tiene, por ejemplo, tapada una arteria y llega al hospital, lo primero que van a hacer es tomarle revisarlo naturalmente, escuchar la historia, averiguar los antecedentes que siempre son importantes e inmediatamente proceder con un estudio de tomografía simple de cráneo que toma menos de 30 segundos el hacerlo y donde podemos obtener datos muy importantes, sobre todo de qué tipo de arteria podría ser la que esté obstruida. Y poseemos medicamentos en la actualidad que si se aplican antes de 4 horas, podemos disolver el trombo y abrir un poco esa arteria para que el daño en las zonas adyacentes no se complete. En ocasiones, cuando no funciona por vía intravenosa, y en algunos hospitales especializados se puede hacer una especie de cateterismo, llegar a través del cateterismo a la arteria que está obstruida y aplicar el anticoagulante de manera directa o a través del mismo aparato, todo esto es microscópico, sí. Tomar el coágulo y extraerlo y abrir y resumir esa circulación que está comprometida. Esto es en la actualidad el tratamiento agresivo, pero a la vez el que nos ha dado mejores resultados para prevenir discapacidades muy importantes o incluso la muerte. Que eso es muy, muy importante. Ahora, antes de terminar el programa, México tiene como ciertos factores de riesgo en especial, el tema de la obesidad, que somos de los primeros lugares de los países encuestados, diabetes, que es una cuestión endémica. ¿Cuáles serían los factores de riesgo para un accidente vascular cerebral?
Es interesante la pregunta y para que la gente lo recuerde son muy parecidos al COVID-19. A ver. Estos incluyen presión arterial, pacientes que tienen la presión arterial y que deben de ser controlados. Pacientes obesos, muy importantes, uno de los factores más importantes. La parte genética y sobre todo ser hombres, porque esto es más frecuente en hombres que en mujeres. Y de los otros factores que son muy importantes es el tabaco, es también el consumo de alcohol en cantidades pues, no adecuadas, Sí. y sobre todo en la actualidad una diabetes y sobre todo una diabetes no controlada. Tienes razón, somos un país en donde la obesidad y la diabetes son muy predominantes, mucho más que en otros países del mundo. Entonces sí tendremos... Estos son factores de riesgo. Claro que sí, tendremos que tener mucho cuidado, aparte del sedentarismo y esto de las grasas en sangre, ¿no? Hablando del colesterol, que también hay unas cuestiones también cardiovasculares, pero incluye el cerebro, el colesterol de baja densidad. No tenemos hábitos de ejercicio ni buena alimentación, querido Jaime. Y es muy importante en la dieta y recordar que mucha gente tiene elevación de colesterol a pesar de ser delgados, y en ocasiones esto puede ser un riesgo. Para ello hay medicamentos que pueden reducir la cantidad de estos colesteroles malos con el ejercicio, mejorar el colesterol bueno y evitar sobre todo que las arterias se nos tapen. Que eso es lo más importante. Querido Jaime, yo te agradezco, siempre corremos en este programa, pero no sabes cómo te agradezco públicamente toda la atención también que le das a mis padres, porque es el neurólogo de mis padres y bueno, sé que eres un gran profesional, estás en el Hospital Ángeles de las Lomas y ahí se los recomendamos muchísimo, un gran especialista. Gracias, doctor Jaime Lavetman, te agradezco muchísimo y estamos pendientes.